Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy, titulado Los nuevos retos del reclutamiento, formar equipos eficaces y confiables. El día de hoy, nuestra invitada especial, la maestra Fátima Zarco Becerril, que lo voy a presentar a continuación, es licenciada en psicología y maestra en teoría psicoanalítica. Ella trabajó por varios años evaluando en instituciones gubernamentales y posteriormente formó parte de la iniciativa privada donde desempeñó puestos como evaluadora y supervisora. Actualmente se ha ocupado en la clínica psicoanalítica. Muchas gracias por acompañarnos, Fátima. Y también ya la hemos visto en otros webinars, a la maestra Ibedi Ibáñez. Ella es directora de Recursos Humanos en Humane, igual es psicóloga y maestra en psicología. Y también a nuestra directora general, la maestra Isabel Escalona, igual es maestra y licenciada en psicología. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y pues, sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Considero que es una excelente oportunidad de plantear este tema de los retos para el reclutamiento, porque a raíz de la pandemia, pues hemos escuchado mucho sobre todos los ajustes que tuvimos que hacer para adaptarnos a esa nueva forma de trabajo. Desde en la siguiente lámina vemos uno de los principales, que era tener que hacer nuestro reclutamiento y selección en línea, el ya no poder hacer entrevistas presenciales, el cómo le hacía en una entrevista en línea para identificar aspectos como lenguaje no verbal, etcétera. Otro de estos grandes retos ha sido la parte digital, todos los desafíos digitales a los que nos hemos enfrentado. Ahora hay nuevas plataformas, nuevas formas de hacer reclutamiento, como la gamificación y por supuesto el Big Data, todos estos algoritmos que se utilizan en algunas plataformas para hacer búsquedas y que nos prometen encontrar al candidato ideal. Eso creo que en general todos lo sabemos, que es uno de los principales retos, pero hay una situación que pese a que es importante y se vuelve un reto cada vez mayor, no se le da la importancia de vida que tiene que ver con la eficacia y la confiabilidad, cómo detectar esto en un candidato, porque finalmente pues ambos aspectos son muy importantes y a veces nos centramos únicamente en la eficacia. Para eso, antes de continuar, les vamos a pedir que nos apoyen con sus ideas respecto a, para ustedes, qué es la confiabilidad. Lo vamos a hacer mediante Menti. Si pueden ingresar en su explorador la dirección que ven en la pantalla, les va a pedir el código que están observando ahí y apóyennos con lo primero que les venga a la mente respecto a ustedes para qué es confiabilidad. Entonces vamos a empezar a ver sus respuestas. En un momento aparecerán en la pantalla. ¿Ok? Confiabilidad es seguridad, ser honorable, ¿quién más? Ser honesto, nos dicen por acá en el chat. Igual podemos poner en el chat la liga a lo mejor para que sea más fácil acceder a ella, si quieren. Ok, entonces, bueno, no sé si alguien más esté escribiendo. Lo que nos comentan es que confiabilidad es ser honorable, ser honesto y nos hablan también de seguridad. Ahora vamos a ver en realidad qué es confiabilidad. Lealtad también. Para ti, Fátima, ¿qué es la confiabilidad? Bueno, es un aspecto que no es para nada estático ni fijo, que tampoco se sostiene en aspectos de prejuicios o moral, ¿no? Porque a veces esto se ve reducido. Más bien es algo que se fundamenta en un análisis que realiza el reclutador o el evaluador, ¿no? En ese sentido es algo dinámico y se va a basar en estudiar y analizar
todo el tejido al cual el empleado se va a incluir, es decir, la empresa, los compañeros, las funciones que maneja la empresa, ¿no? Todo este tejido, así como todo el tejido que conforma al candidato, aspectos personales, familiares, contexto, etc. Y va a tener que ver con el perfil de puesto, el proyecto y las características de la empresa. Antes considero que se ha visto el tema de eficacia o idoneidad para el puesto un tanto diferente a la confiabilidad, cuando en realidad es algo que va de la mano. Si tú evalúas una competencia que es trabajo en equipo, de alguna manera estás verificando la parte de confiabilidad. Desafortunadamente nos hemos enfocado mucho en que el candidato cubra un perfil en cuanto a escolaridad, competencias, que tenga cierta experiencia, y pocas veces solicitamos que haya confiabilidad. Entonces, es importante que actualmente empecemos a darle atención a este punto, porque muchas veces por la premura, por reclutar, por cubrir a alguien que haga bien las funciones, dejamos de lado la confiabilidad, lo cual implica riesgos o pérdidas para las empresas. Por eso en la lámina anterior les pusimos 3 ejemplos sobre situaciones que han sucedido tanto en empresas como en instituciones gubernamentales en las cuales ha habido pérdidas, amenazas. Por un lado, en un lugar sucedió que han tenido una alta rotación por falta de compromiso con la empresa, en la cual sobre todo perfiles jóvenes tienden a durar menos de un año, lo cual habla de que a lo mejor no están mostrando lealtad con la institución, compromiso. Por ejemplo, en el sector salud, algo que suele ocurrir en temas de corrupción es el robo hormiga. ¿Por qué? Porque el personal se lleva medicamento de las farmacias y esto ha ocasionado incluso que haya un desabasto a nivel nacional. En el área de sistemas tampoco estamos tan alejados, sobre todo ahora que en la pandemia pues todo fue a través de medios digitales. También ahí se ha visto muy afectado este sector porque hay empleados que han llegado a robar muchísimas, grandes cantidades de dinero. Ahí dice 10 millones de dólares, por ejemplo, en Microsoft, que se robaron unos empleados. Y esto es lo que a veces no vemos o no prevenimos. Muchas veces cuando sucede, como muchas otras cosas, la gente es cuando se preocupa y dice, ay, sí, quiero evaluar qué tan confiable es mi empleado. Pero antes, si no les ha sucedido, no ven esta parte como importante y lo que quieren es alguien que sepa hacer las funciones, que sepa, que tenga la experiencia. Pero si no evaluamos la parte de confiabilidad, la probabilidad de que después tengamos una gran pérdida, ya sea por cualquiera de estos riesgos, es muy, muy alta. Ok, entonces pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, para nosotros como especialistas en reclutamiento y selección de personal, ¿qué es lo más importante cuando reclutan? Haciendo esta pregunta, lo que hemos observado es que nuevamente podemos hacer el ejercicio, ya sea en el chat, que nos pongan para ustedes qué es lo más importante en lo que se fijan para hacer su reclutamiento, o si quieren también puede ser a través de nuestra liga de Menti. Por un lado, aquí nos dicen la confianza, la capacidad y la experiencia. Aquí sí toman en cuenta la confianza. Alguien más nos coloca que cumpla con las habilidades técnicas. Alguien más que cumpla con el perfil solicitado, claro. Que tenga las habilidades y competencias, permanencia y evitar riesgos, por supuesto. No solo las habilidades, sino también evitar riesgos.
Entonces, si se dan cuenta, ay, creo que alguien más había escrito. Si se dan cuenta, sí es importante verificar el perfil, lo que muchos conocemos como la idoneidad, pero hay muchos lugares donde también evalúan la confiabilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahí realizan evaluaciones que ellos le llaman de idoneidad o fitness for 30, en el cual sí verifican que cumpla con el perfil, pero también varios aspectos para evitar que incurran en riesgos o amenazas para las corporaciones o para las empresas a las cuales se van a incorporar. Entonces, continuando, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, antes de abordar esta lámina, les quería yo comentar algo, ¿no? La confiabilidad es algo que ocupamos nosotros en el día con día, es decir, si tú estás enfermo, enferma, solicitas a un amigo, oye, mándame los datos de tu médico. Pero siempre decimos, ¿es de confianza? ¿Le tienes confianza? ¿Es bueno? ¿No? Entonces, no solamente buscamos a alguien que cumpla con las habilidades o características, sino que sea confiable, ¿no? O sea, lo decimos en el día con día. Y si vas, por ejemplo, a reparar algún asunto en tu casa también, ¿no? Mándame los datos de un técnico, pero que sea confiable. Entonces, esto que es muy cotidiano, a la hora de estar evaluando, se nos olvida, ¿no? O sea, es algo del orden de lo común y lo hacemos día con día. Pero nos pasa porque parece que a veces hay un rebajamiento de la actividad que realizamos, ¿no? Y se nos olvida que el trabajo de reclutador y de evaluador es algo muy delicado. Es delicado porque estás poniendo en las manos de alguien la capacidad de ingresar otra persona a ya una familia, que sería la empresa, o ya un proyecto. Por eso es muy delicado. Es muy dinámico porque no es nada más el asunto de cosas rutinarias, técnicos rutinarios, puestos rutinarios, sino estás trabajando con personas, con historias, con formas, con, vamos a decir, costumbres, y entonces por eso tiene que ser muy dinámico lo que estás realizando. Y en ese sentido va a exigir un permanente análisis. Perfil, lugar, funciones, qué va a realizar, con quiénes se va a relacionar. Es decir, el evaluador es alguien que está total y completamente todo el tiempo haciendo un análisis. La siguiente, por favor. Yo quería comentar antes de que continúen que, como bien apuntabas, Fátima, la confianza es algo dinámico y que cuando nos encontramos en situaciones de relativa vulnerabilidad o incertidumbre, ¿no? En estas situaciones tan cotidianas como tú las estás planteando, si no contamos con la información necesaria o no tenemos este vínculo de confianza, pues nuestra toma de decisiones se vuelve muy compleja, ¿no? Y casi imposible de tener una decisión asertiva. Confiar también nos provee de una base de seguridad y de certeza para emprender una acción, ya sea meter a un colaborador a una empresa o establecer cualquier tipo de vínculo, ¿no? Entonces sí me parece que el concepto de lo dinámico define muy bien el tema de un ser humano. No olvidemos que estamos trabajando con seres humanos. Sí, Isabel. Ahora, para lograr, ¿no?, evaluar de una manera mucho más profunda, ¿no?, haciendo, digamos, honor a la actividad que nos está encomendada, pues sí, va a ser muy importante que el que va a evaluar no esté pensando nada más en la exigencia de su cliente, sino en realizar su función desde un punto, digamos, muy responsable. ¿Esto qué implica? Destinar tiempo para analizar cada proyecto, ¿no? En qué proyecto se va a sumar la persona, qué va a hacer, qué va a realizar, cuáles son un poco los incluso riesgos necesarios, ¿no?, que la persona posea, o las características o el empuje necesario que la persona tenga, y que esto esté, digamos, medianamente controlado, ¿no? Es decir, no voy a tener en un puesto creativo a alguien sumamente tranquilo, ¿no? O en un puesto de riesgo a alguien sumamente tranquilo, entonces tengo que evaluar el proyecto.
la vacante y los riesgos que esto está implicado o están necesitados, incluso las necesidades del cliente, ¿no? Te va a permitir toda esta información ser mucho más preciso y eficaz en realizar esta función de contratación. Entonces, va a ser importante que ubiquemos que estamos en un engranaje. Todo proyecto, toda empresa, desde la más pequeña hasta la más grande, es global, ¿no? Y en ese sentido, ningún puesto se evalúa de manera aislada. Va a ser un engranaje que va a formar parte de todo el sistema, ¿no? Como en un reloj, digamos. Y si yo estoy pensando de manera aislada, entonces no voy a poder realizar una contratación de manera, pues, más adecuada, ¿no? Entonces, una empresa es un sistema integrado y todas las partes van a sumar o van a entorpecer o a empobrecer el trabajo en conjunto. Entonces, necesitamos como evaluadores quitarnos estos lentes, ¿no? Que focalizan y que nos quitan la mira y ampliar un poco la visión para poder entonces evaluar. Mucho más fácil, mucho más sencillo, pero mucho más preciso. Y en ese sentido, es importante ubicar que un reclutador integra, no fracciona, ¿no? Nosotros tenemos que ver el todo para poder insertar a alguien en ese todo. Y en ese sentido, su intervención y su visión tiene que ser panorámica y no reducida. O sea, hay que abrir la cabeza, el mundo, las experiencias, la charla, las vivencias, ¿no? Es una actividad que precisa de estar muy despiertos, muy en contacto con la vida, ¿no? Y es entonces, ¿no se escucha? ¿Ahí un poco mejor? Parece que sí. Gracias, Fátima. O, a ver, déjenme, intento quitar esto. ¿Qué tal así? Sí, nos comentan que sí. Muchas gracias. Les quería comentar algo que me llegó así de primera mano y está ocurriendo en este momento, ¿no? Es una empresa que pues tiene la necesidad y la urgencia de un médico laboral, ¿no? Que se dedique a sacar un rezago infinito de expedientes que están ahí almacenados, ¿no? El asunto de la pandemia, las cuestiones, y no salen estos expedientes. Y por la premura, checan los currículums, muchos de ellos, el que se vea más bonito, con más colores, de tin marín, contratan a alguien. Por la premura. Y efectivamente, entra el médico, es muy bueno en esta situación de checar los expedientes, y de un rezago de 300 expedientes logra reducir el trabajo a 20 expedientes, ¿no? O sea, muy, muy bueno, muy eficaz. Pero viene COVID, se enferma, muere. Y entonces RH busca a su esposa para darle, digamos, todos los seguros y demás. Y pues llegan varias. Y entonces una de ellas, muy enojada, le dice, bueno, la verdad es que él ni médico era. No, bueno. Ahí queda el tema. Y semanas después llega un empleado muy ofuscado con la de recursos humanos a pedirle su ayuda. Dice, mire, es que mi jefe no me permite ir a mis consultas médicas y ya no me permite faltar, pero yo tengo una enfermedad. Bueno, asistió con este médico cuando todavía vivía y él le prescribe una pomada que se tiene que poner en los genitales y le quema. Y entonces precisa una operación. Y hoy día la empresa tiene un problema porque no puede decirle a la familia, ¿no?, que fue efecto del médico que no era médico, que le prescribió y le quemó, y entonces es un gran problema. Entonces, la confiabilidad no solamente abarca que alguien nos robe, sino que alguien cumpla una función que no sabe y entonces meta en problemas a la empresa. ¿Y cómo me entero de todo esto? Escuchando a la gente. Si yo ocupo tiempo para escuchar a ese que llega, lo más cotidiano, quién es, con quién vive, dónde está, qué hace, todo eso me va a permitir ir obteniendo información, no solo quedándome con papeles, porque no somos papeles, somos historias vivas, ¿no? Personas que tenemos toda, digamos, una cuestión muy complicada, somos muy complicados, y en ese sentido por eso necesitamos mínimamente 30 minutos para darle lugar a la persona, a que hable, a aterrizar todo lo que yo encontré en las pruebas que apliqué, ¿no? A lo mejor algunas pruebas me están arrojando que hay ciertos riesgos o que hay ciertos aspectos que no cuadran, y entonces yo tengo tiempo para
poder platicar con esa persona, ver sus intereses, ver sus riesgos, cómo responde a problemas, cómo ha resuelto problemas, qué problemas ha tenido, e irme enterando de pues quién es, ¿no? Y si es alguien que voy o no a incluir en mi empresa o en la empresa. Entonces, escuchar a alguien es la mejor manera de saber de qué hilos está hecho. Sus intereses, sus motivaciones, sus miedos, sus frustraciones, sus ambiciones. Un papel, un currículum, por muy hermoso que esté, por muy bien logrado, por muy sintético, o unas pruebas por muy buenas respuestas o no que haya dado, no me permite acercarme a las formas que tiene esa persona. Cómo trabajar implica que nos vamos a arriesgar, que nos vamos a enfrentar a cosas que cotidianamente no vamos a ubicar y que vamos a tener que tomar decisiones abruptas, y ahí es donde vamos a evaluar qué hace en momentos de estrés la persona o en momentos abruptos, lo voy a decir así, y esto va a implicar un riesgo. Lo que quiero es un poco medir hasta dónde él mismo mide sus riesgos, o los controla, o los tolera, o si más bien es controlado por lo que le habita, ¿no? Entonces, todo esto sí va a permitir tener más información para tomar una decisión a nivel empresarial, a nivel del jefe de ese que va a contratar, pero también al evaluador. Esto es muy importante. Le va a permitir estar calmado, tener una organización mental, llevar control y dirección de la entrevista, hacer preguntas para ahondar en los riesgos detectados en las pruebas que apliqué o en los instrumentos que apliqué, ser más natural, porque entonces tengo una brújula, sé hacia dónde me dirijo y no nada más estoy dando tumbos, digamos, ¿no? Pasar un buen momento también, ¿no? O sea, sí es muy importante que para que esa persona suelte su historia, pues también tiene que estar suelto el entrevistador, ¿no? En ese sentido, fluir, ¿no? Con la charla, con la plática, no estamos frente a entes acusatorios, ¿no? O, no, es más bien, estoy platicando con otro, de veras, así como cuando un técnico llega a casa y arregla tu refrigerador y te pones a platicar con él, así, ¿no? Porque de eso va un trabajo en la empresa. Sí, y justo, perdón que te interrumpa, pero sí me parece que el término de la confianza y de poder evaluar la confiabilidad de alguien requiere justo crear un ambiente de confianza, ¿no? Una entrevista donde tú te sientas en confianza de poder expresar, de poder preguntar, y eso se logra tratando de escuchar y entendiendo al otro. Creo que sería la base, ¿no? Estamos hablando de cómo el perfil la función de un reclutador es traer o ingresar a las filas de la empresa a personal confiable, eficaz, eficiente, pero cómo el inicio de ese proceso es justo la entrevista basada en un ambiente de confianza. Totalmente. Totalmente, ¿no? Y que toda esta datos, justamente por la confianza, o sea, porque yo siento confianza respecto a quien me está evaluando, desde ahí empieza, ¿no? O sea, no es en el evaluado, es en quien me está entrevistando, es en la empresa, ¿no? Desde ahí. De hecho, tú tenías una cita muy bonita, ¿no? Que nos ibas a compartir respecto a esta confianza. Les iba a comentar que Great Place to Work, México, pues hace muchos artículos al respecto y con 20 años de experiencia que llevan, define como un buen lugar para trabajar, uno en donde los empleados confían en la gente con la que trabajan, confían en lo que hacen y disfrutan de las personas que trabajan con ellos, ¿no? O sea que sí, el término confianza va más allá, o sea, la parte de identificar el riesgo, por supuesto, pero también de generar estos lazos donde yo pueda confiar en mi equipo de trabajo, pueda delegar cosas y que mi equipo también pueda confiar en mí, ¿no? En las decisiones que vamos a tomar en conjunto. Entonces, me parece que es bueno compartir artículos en esta línea. Y bueno, Great Place to Work, pues justo lo hace buscando el bienestar de los empleados. Y entonces es un concepto bien integral, ¿no? No es algo que nada más se utilice para señalar a nadie, sino más bien para producir, ¿no? Todo un conjunto de buenas posiciones para todos. Tal cual.
que de hecho va de la mano con la siguiente lámina, en la que nosotros lo que proponemos es ver estos procesos de reclutamiento y selección de personal, de personal eficaz y confiable, como parte de la planeación estratégica de la empresa, no como un proceso separado. A veces, a lo mejor nos es difícil o por el exceso de trabajo olvidamos que la empresa tiene una misión, una visión, que tiene una cultura organizacional, que tiene valores y que nosotros vamos a seleccionar gente que también esté alineada con esta cultura, con estos valores, y entre esos valores pues puede haber muchos, desde la responsabilidad, la lealtad, la honestidad, etcétera. Y yo sé que para los que hacemos reclutamiento en muchas ocasiones lo complicado es cuando nos solicitan cubrir un perfil y lo quieren rápido, quieren que cumpla con la experiencia, con los conocimientos y no les interesa nada más. Y nosotros sabemos que sí hay muchos aspectos más por evaluar, porque el día de mañana, si yo cumplo con lo que me pide mi cliente, finalmente es lo que él percibe como necesidad. Pero si el día de mañana esa persona que yo recomendé para que se incorporara a la organización incurre en algo que afecta, como bien decían, no solo que haya robado, no solo que haya afectado los bienes, sino que a lo mejor haya puesto en riesgo la marca de la empresa. Si esta empresa tenía como visión dar un excelente servicio al cliente y esta persona se peleó con los clientes, pues también hay una afectación. ¿Y con quién creen que se van a ir primero? ¿O a quién le van a preguntar? ¿Quién lo reclutó? ¿Quién dijo que era viable? No, pues es que tú me dijiste que cubriera con ciertos años de experiencia. Sí, pero pues también era importante, ¿cómo se te ocurrió recomendarme a esta persona que mira ya ahorita el problema que generó? Entonces, cuando nos es difícil manejar esta parte porque el cliente nos está pidiendo únicamente la parte de idoneidad o eficacia, creo que es importante hacerles ver esta parte. Finalmente hay una planeación estratégica donde requerimos al capital humano idóneo y confiable que no ponga en riesgo sus funciones, a los compañeros, los bienes, etcétera, y que contribuya al logro de los objetivos de la organización. Si no, por más eficaz que sea, difícilmente lo va a lograr. Y creo que lo hemos visto en nuestro quehacer en diferentes instituciones, cuando Fátima, Isabel y yo hemos reclutado, hemos seleccionado, que puede ser el que tiene más experiencia en su área, puede ser excelente, tener muchos conocimientos en TI, etcétera, pero no necesariamente es el que se va a mostrar leal con la empresa. O viceversa, puede ser alguien que no tiene muchas habilidades o muchos conocimientos, pero muestra ese compromiso o ese comportamiento ético. Entonces, nuestra propuesta es esta. Vean la parte de la evaluación de la idoneidad o eficacia y confiabilidad como uno solo que siempre tenemos que estar evaluando a diferentes niveles, porque de acuerdo al perfil que estemos investigando, pues tienen diferentes riesgos, entonces de acuerdo a estos niveles, evaluar también la confiabilidad y verlo como parte de esa planeación estratégica y que de esa manera nuestros clientes o nuestros jefes le den la importancia que merecen. Sí, porque ahorita me hiciste acordar de cuando evaluábamos y cuando de repente creo que también como reclutadores estamos con la presión de un número, de cubrir una vacante, de cubrir una posición y a veces el tiempo que dedicamos a la entrevista pues lo vamos haciendo más pequeño por esta presión que se tiene y que yo recuerdo anécdotas donde tú ya no, yo ya no preguntaba algo para que no se me fuera a caer el candidato, ¿no? O sea, era como, no, ya está cubriendo ya mejor ni le pregunto, porque qué tal que le pregunto, no sé, si vive a 2 horas de aquí y eso ya va a ser un factor para que ya no lo pueda yo dar como viable por la distancia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también a veces esta presión del cliente interno o externo, ¿no? Porque las áreas para las que reclutamos son nuestros clientes, nos hace
como no querer indagar mucho y que el candidato no se nos caiga, pero que es una bomba de tiempo. O sea, que al paso del tiempo, pues eso va a salir peor, porque viene la pregunta obligada que decía Sime, ¿no? ¿Quién lo reclutó? Entonces, creo que invertir en todos los sentidos, en un buen proceso, en una buena entrevista, siempre va a tener mejores resultados. Bueno, aquí lo que nos gustaría saber es, para quienes nos acompañan, en promedio en sus entrevistas de selección, ¿cuánto tiempo le suelen invertir? A ver qué nos comentan. Mientras leemos un comentario de Violeta, que nos dice, un poco con este tema en videos de TikTok, cuando hay candidatos que los evalúan, desde el saludo a la recepcionista, les ponen pruebas tan sencillas como la educación y sea un buen elemento, aunque cubra todo. No sé si esto entre de lo que comentan. Sí, por supuesto, ¿no? Están las famosas pruebas cuando tiras los papeles, ¿no? Y evaluar qué tan amable es el candidato, ¿no? Cómo reacciona ante los tiempos de espera. Sí, hay muchas herramientas que se pueden implementar en la evaluación, pero también acá estamos planteando que desde una construcción del rapport, que ya lo sabemos, ¿no? Más profunda, podemos lograr muchas más información quizás para la toma de decisiones, ¿no? Porque a veces estos elementos aislados pues no nos pueden dar mucha información, ¿no? ¿Qué tal que es una persona distraída o ni siquiera se dio cuenta que tiré algo para que me ayudara a recogerlo? Y entonces ya estoy yo calificando que pues es una persona poco empática o que no tiene estos valores de la amabilidad, de la educación que vamos a medir. Y pues creo que esos elementos aislados no nos llevan a una buena toma de decisiones. Exacto. Entonces, entre lo que nos comentan las personas que nos acompañan, tenemos quien dice que en la entrevista se tardan 30 minutos, 15 minutos o hasta 1 hora. Y sí, efectivamente, es lo que hemos visto en reclutamiento y selección, porque son muchas vacantes por cubrir, porque son muchos candidatos. Siempre la exigencia para el área de reclutamiento ha sido de cubre la vacante, cubre la vacante. Entonces, pues es el tiempo regularmente que se llevan. Acá también nos comentan, nuestro tiempo aproximado de entrevistas es de 30 a 45 minutos en Marketing, 30 minutos. Dice, estoy de acuerdo que no solo importan los conocimientos, sino que la actitud, el compromiso y la confiabilidad también son importantes. Y acá también nos comentan algo interesante. Todo depende de qué vacante se va a cubrir. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis porque efectivamente las vacantes son distintas, tenemos que evaluar aspectos diferentes y no siempre hacemos el mismo tipo de evaluación. Tan simple como desde nuestras pruebas, que para algunos cargos aplicamos unas, que no aplicamos para unos cargos distintos. También en el tema de confiabilidad, en donde tenemos muchas herramientas para evaluarla, como la entrevista. Seguramente han escuchado también de pues hacer un background check, una evaluación de credibilidad, un polígrafo, etcétera. No todos los puestos necesariamente van a requerir todo. Dependerá de las funciones, del riesgo que implica. Y yo creo que por eso se ha entendido un tanto de manera errónea la confiabilidad en cuanto a que forzosamente tengo que aplicar una prueba costosa, un proceso muy extenso, cuando en realidad hay muchas alternativas de acuerdo a lo que queramos evaluar de ese puesto. Por eso acertadamente nos decían, pues es que también habrá puestos con los que me puedo tardar más, otros los que requieran un poquito más de tiempo, etcétera. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, ahí también, perdón, te iba a decir, no hay puesto pequeño, ¿no? Es igual de importante, ¿no? Un director que una niñera, ¿no? O que una enfermera, ¿no? Entonces, habrá que ver un poquito, quitarnos, ¿no? De esos prejuicios sociales donde, dependiendo del rango, es la importancia del puesto.
Más bien habrá que ver dónde va a impactar. Y bueno, esto que ya habíamos comentado, ¿no? Invertir mínimamente 30 minutos, ¿no? Para efectuar esta entrevista. Y como tenemos poco tiempo, pues hay que estar lanzando dardos muy bien ubicados, ¿no? Es decir, habiendo revisado primeramente las pruebas, lo que no me va checando un poco, si hay a lo mejor ciertas ausencias de tiempo en el currículum, ¿no? O sea, asuntos que yo voy detectando que a lo mejor o porque salió de un lugar y no lo pone, o situaciones de ese estilo, como para ir contextualizando estos riesgos, estas habilidades. A lo mejor algo que se ve extraño tiene una explicación muy plausible, pero para eso es necesario que invierta tiempo en escuchar a esa persona, ¿no? Y esto que decía muy bien Isabel, y lo ha dicho muy bien Ivette, ¿no? A mayor información, mayor información, mejores decisiones, ¿no? Y la información te permitirá no eliminar candidatos por prejuicios, porque estamos, ¿no? Tirando en esta charla la idea de que confiabilidad es igual a prejuicios, ¿no? No va por ahí. Así como no integrar candidatos que no se sostendrán o que renunciarán pronto o que entorpezcan la realización de los proyectos, ¿no? Por un mal clima laboral, por no trabajar en equipo, cuestiones de ese estilo. Ahora, también ubicamos, ¿no? A veces que nos piden evaluar a personas que ya son de confianza, ¿no? Evalúame a mi chofer que lleva 30 años conmigo y es de confianza, ¿no? Y es casi como un trámite. Sí, pero yo voy a realizar la evaluación exactamente como con cualquiera, obtengo estos datos y te aviso, ¿no? Y te aviso entonces la mayor información que haya obtenido y tú sabes si corres o no ese riesgo, porque sabemos de muchas historias donde ese que ha sido de confianza 30 años, pues ya se sintió mucho en confianza. Entonces, Se le también pasó. eso va a permitir, ¿no? Que encontremos información, la otorguemos al cliente y se tomen mejores decisiones. Esa es un poco la idea, ¿no? Y como comentábamos, hay muchas herramientas para evaluar la idoneidad y la confiabilidad, pero yo creo que Fátima e Isabel estarán de acuerdo conmigo. La entrevista, quien sabe entrevistar, quien sabe hacer una buena entrevista, con estas preguntas clave, quién sabe llevarla, generar empatía, en qué momento lo pregunto, en dónde profundizo, dónde no profundizo, realmente nos da información que sea relevante para lo que yo estoy buscando, porque no voy a obtener toda la información si no me es necesaria, y que sea verídica, porque muchas veces me ha tocado ver que hacemos preguntas, obtenemos la respuesta y no la verificamos. No nos aseguramos por otros medios de que esa respuesta real, haya sido real. Damos por hecho que lo que nos está diciendo es verídico. Entonces, cuando alguien sabe entrevistar, yo siempre he dicho que ya está del otro lado, porque aunque ahorita estamos hablando de entrevistas en el tema laboral, quienes hacen ventas, cuando detectan necesidades, cuando hacen su diagnóstico, tienen que entrevistar, tienen que formular preguntas. A lo mejor hasta si quiero saber si es buen momento para pedirle a mi jefe un aumento, pues también pregunto, ¿no? ¿Cómo viene? ¿En qué está trabajando ahorita? Y pues ahí voy identificando cuándo es el mejor momento. Entonces, ser un buen entrevistador, saber cómo hacerlo, porque es todo un arte. Si bien muchos hacen entrevista, esta sensibilidad para saber cómo voy a preguntar y cómo voy a hacer que el otro me dé esa información que se requiere es todo un arte. Sí, no es un trabajo técnico, es un trabajo artístico, ¿no? Y bueno, por todo esto que les hemos compartido, pues un poco lo que está ya ahí claro es que sí es necesario ir invirtiendo en esta especialización justamente porque es algo artístico, artesanal y en la capacitación, ¿no? Para poder, ¿no? Ir entablando esta entrevista sin que sea hecha por preguntas ya preestablecidas o sin que aplique lo mismo a todos, sino que pues sí, camaleónicamente cada persona vaya adaptándose a la persona que tiene enfrente, al discurso que va desarrollando y a todo el proyecto que se le está encomendando, ¿no?
Y otra parte muy importante, si no se cuenta con la especialización necesaria, pues sí, va a ser importante contratar expertos que te ayuden en este proceso, porque es fundamental. De ahí va a derivar todo lo que implica. Y aparte de la capacitación, porque es una habilidad que sí se puede desarrollar, también nuestra propuesta es pensar en la evaluación de selección de personal, que no solo es idoneidad o eficacia, sino también confiabilidad y sobre todo que el evaluar la confiabilidad no implica un proceso tan extenso o tan costoso, porque muchas veces lo primero que les viene a la mente es, pero me va a costar mucho hacer una evaluación así, no necesariamente, y aunque hubiera un costo adicional, tal vez, consideramos que la inversión vale la pena precisamente por lo que platicábamos. Es prevenir riesgos, sobre todo porque ya sabemos de muchos casos donde ha sucedido que han tenido pérdidas en cuanto a sus objetivos, a sus resultados, pérdidas de bienes. Entonces vale la pena la inversión y el apostarse como nuevo reto en esta actualidad que ya nuestras empresas han sido tan afectadas por el tema económico derivado de la condición de salud, para que, pues, porque finalmente una empresa, el logro de una empresa es el logro de todos como país, como nación. Entonces hay que cuidar a nuestras empresas para que pues, puedan continuar con sus objetivos y finalmente eso es lo que permite que tengamos empleos, que nuestra economía mejore, etcétera. Sí, creo que fomentar también la cohesión de los equipos de trabajo a partir de una selección cuidadosa, ¿no? De los miembros que forman estos equipos de trabajo, que nos permita evaluar afinidad, gustos, ideas, cosas que se comparten, también van a promover la confianza dentro del equipo de trabajo. O sea, el que puedas ingresar a una persona con la que tú te sientas a gusto, trabajando, que sabes que no va, que va con los mismos valores de la organización, que tiene estos valores intrínsecos y que no, eso no se alcanza a ver en una descripción de un currículum, por más que lo ponga yo ahí, ¿no? Cuento con estos valores. Sí, pero los valores pues no se pueden describir solamente así en un papel. Se van también fomentando dentro de la cultura organizacional, como decía Sibe, se van creando estos lazos de confianza y esto también a raíz de que las evaluaciones o la medición de la confiabilidad, los parámetros para evaluar esta confiabilidad, también se puede dar dentro de los equipos ya existentes. Es decir, cuando nosotros formamos equipos de trabajo, no solamente lo hacemos con miembros nuevos, sino con los que ya están, ¿no? ¿Qué tanto? La pregunta que nos haríamos aquí es, ¿qué tanto hoy puedo confiar en mi equipo? Y no porque desconfíe en términos de que, no, pues quién sabe con qué gente estoy. No, sino qué tanto he logrado desde una posición de líder o desde una posición de coordinador o desde una posición de el que opera, generar eso, ¿no? La confianza de ida y vuelta. Es decir, confían en mi trabajo, yo confío en el trabajo de los otros, confío en que tienen las capacidades. Bien apuntaba Sibe en cuanto a que es una estrategia, una planeación estratégica de la empresa. La apuesta aquí para también formar equipos eficaces y confiables pues incluiría otras áreas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que, bueno, esta información sea exclusiva para las áreas de reclutamiento, pero sí creo que es una cuestión integral, como dice Fátima, ¿no? Que implica otras áreas, desde líderes, desde áreas operativas, hasta personal que da soporte, ¿no? Como en el caso de todas las tecnologías de la información. O sea, somos una entidad, una organización es un ente vivo, cambiante, dinámico, y cómo nos insertamos, pues las relaciones también se van moviendo, ¿no? No se quedan estáticas. Vamos construyendo lazos que nos permiten sentirnos más a gusto o menos a gusto, y creo que ahí es donde habría que preguntarnos qué estamos haciendo para realizar todo esto. De hecho, aquí hay un comentario que dice, me gusta describir la entrevista como un vínculo en donde tenemos que quedarnos con algo positivo o negativo de la misma.
El ritmo de trabajo pocas veces permite que esto suceda. Sin embargo, podemos tener grandes experiencias si realizamos una buena entrevista. Y creo que aquí la propuesta de las tres es, sí se puede. Hay diferentes estrategias para obtener la información que queremos. Es importante, obviamente, la capacitación y sobre todo se puede realizar de una manera, como bien decía Fátima, en la que se genere un vínculo y quitarnos la idea de que para que sea una buena entrevista debo de estar seria todo el tiempo con el evaluado o debo de mostrarme muy autoritaria o tengo que enojarme con el evaluado para que me digan lo que necesito saber. Tanto Isabel como Fátima y yo estamos convencidas de que desde el otro punto, en la escucha precisamente, en el interés por el otro, se puede obtener mucha más información que desde la apatía o la hostilidad. Y bueno, con esto terminamos la presentación y todavía tenemos un tiempo para preguntas, entonces vamos a ver aquí en el chat si nos quieren regalar sus inquietudes, comentarios, alguna duda, con gusto las atendemos. Y bueno, comentarles que siempre estamos buscando cómo permear todo esto y compartir contenido con las áreas involucradas para que podamos también sumar, ¿no? Humind siempre está tratando de colaborar y de sumar a todos los proyectos. Para nosotros es un gusto cuando un cliente está satisfecho o cuando un cliente logra implementar estas nuevas formas de trabajo y obtiene un resultado favorable, un resultado positivo. Y es una de las comprobaciones más y más y más, ¿no? De que, tal cual lo dices, si no es algo costoso en cuanto a dinero, quizás en cuanto a tiempo sí, hay que invertir en una capacitación constante. Nosotros también siempre le estamos trayendo buenos cursos. ¿Sí ve? Cuéntanos de lo que haces. Quería dejarlo al final para que fuera sorpresa, pero claro, les adelantamos. Estamos muy contentos de poder platicar con ustedes, por lo cual pensamos en que les queremos regalar, en agradecimiento por su compañía, un curso precisamente para evaluar la confiabilidad, un curso gratuito. Vemos que pues ahorita las condiciones a veces se nos vuelven complicadas, pero un curso gratuito para que ustedes tengan estas herramientas para evaluar la confiabilidad. Y pues bueno, para que estén pendientes de nuestras redes sociales, de sus correos, para que en cuanto salga o anunciemos la fecha del curso, pues ustedes tengan la invitación. Y creo que va muy de la mano con una pregunta que nos hacen, porque dice, ahora con la pandemia hemos tenido que hacer entrevistas online. Mi pregunta sería, ¿qué métodos o pruebas existen para medir la confiabilidad a distancia? Y bueno, tenemos diferentes porque lo podemos identificar tanto en lo que nos dice el evaluado, en la parte verbal, como en la paralingüística, cómo nos lo dice el evaluado, como en la no verbal, sus expresiones faciales, sus movimientos corporales, etcétera, que aunque estemos a distancia con nuestro video, con nuestro audio, también lo podemos detectar. Claro que sí. Ahora, que no necesariamente la pandemia tuvo malos frutos, pues a veces únicamente quedarse con el currículum y con las pruebas, eso es estar a distancia, ¿no? La manera en que yo puedo hablar con el otro, aunque sea por una computadora, ya no estoy a distancia. O sea, justamente la propuesta es acortar la distancia al hablar con el otro, al entrevistarlo, pues, ¿no? Aquí hay un comentario de, al crear un ambiente de confianza con un equipo de trabajo, muchas veces el mismo equipo abusa de esto, confunden la confianza con abuso en cuanto a permisos o de la misma relación, ¿no? O sea, como decías hace rato, Fátima, ¿no? El chofer de 20 años que ya se le pasó más de las cucharadas de confianza. Creo también lo que acabas de decir como respuesta a este comentario, si no estás cerca del otro,
difícilmente puedes conocer qué le está pasando, ¿no? Entonces, cuando alguien del equipo tiene este tipo de conductas o comportamientos donde ya se le pasó, ya está perdiendo a lo mejor el límite del respeto quizás, o está confundiéndose en cuanto a tener un ambiente relajado, un ambiente amable, un ambiente cordial, con abuso de confianza, creo que falta acercarse a ese trabajador, ¿no? Entender qué le pasa y por qué le está pasando eso. Y creo que aclararle un poco que justo cuál es la relación, ¿no? Cuáles son las funciones que se espera que se cubra independientemente del ambiente o de la amabilidad que en el trato. Tenemos para eso mediciones constantes. A veces los parámetros nos pueden parecer tediosos y aburridos, pero creo que nos permiten evaluar muchas más cosas, ¿no? Entonces, si yo también hago evaluaciones de permanencia, tanto del puesto como de la confiabilidad, pues nos va a ir dando estos elementos para saber quizás que un miembro de un equipo, pues igual y también ya no tiene que estar mucho ahí, ¿no? Y es ahí donde aparece el reskilling, cómo podemos ubicarlo, qué podemos hacer con ese candidato, con ese empleado, pero finalmente pues es el contacto nuevamente, ¿no? Llegamos al mismo punto, acercarme a él y entender qué le está pasando. Exacto, y desde mi postura, que pues yo soy más conductual, lo saben ustedes, identificar que pues somos expertos en conducta, en comportamiento, y si en alguna ocasión excede el límite, ver precisamente por qué, cuándo, dónde o qué es lo que espera realmente de exceder ese límite. Nos vamos con la idea de, pues a lo mejor lo que quiere es el permiso, pero ¿realmente será solo el permiso? ¿Habrá algo más? Y también debemos entender que, pues, de los principios básicos que nos enseñan en la escuela, pues hay conductas que podemos premiar o reforzar y también hay conductas que debemos poner un límite o evitar que se presenten si es que están afectando a las funciones de trabajo. Entonces, un análisis funcional de lo que está sucediendo nos ayuda a identificar desde dónde puedo incidir para pues, evitar que esto suceda. Soraya nos dice, aplicar una comunicación asertiva ayudará siempre a tener un canal abierto, por supuesto. Y aunque la comunicación asertiva se ha hablado desde hace mucho tiempo, sabemos que en la actualidad es algo que pues solo se ha hablado, que en realidad no siempre se implementa, pero que sigue siendo una gran necesidad, que si ahora lo plantean muchos como una comunicación no violenta, pero sí es muy importante mejorar la comunicación, tener, como decían, ese canal abierto, como decía Sisa, para poder abordarlo. Ya dice, ¿qué métodos utilizar o cómo moldear la entrevista que venía realizándose de forma presencial a virtual? Justo en lo que nos comentabas, Fátima, de la distancia. Sí. En todas las áreas revolucionó esto, ¿no? Hubo especulación, por ejemplo, en la parte clínica, si era lo mismo, ¿no? Una consulta vía presencial online. No importa, lo que importa es que el que está realizando esa función se quite de ese prejuicio. La distancia se va a establecer si ese prejuicio te impide lanzar preguntas, indagar, acercarte al otro. Pero si tú te quitas de ahí, es exactamente igual que estuvieras presencial o no, ¿no? Es decir, que no sea una barrera mental para ti como entrevistador, pues, ¿no? Okay, y también acá decía, ¿cómo sugieren descartar a un candidato? Bueno, la idea no es que tú lo descartes o no, la idea es que entre mayor información, mejores decisiones. Entonces, yo le presento, ¿no? 3 posibles candidatos. Isabel tiene estas habilidades, pero tiene estos riesgos. Ivette tiene tal y Fátima tal. Usted decide, ¿no? En ese sentido, no es que se descarte o no, se va viendo un poco la mejor posibilidad, ¿no? Tal vez no, se lo... perdón, Isa, adelante. si la pregunta también iba a cómo planteárselo al candidato, o sea, cómo decirle a un candidato cuando no cubrió el perfil. ¿Será también por ahí? No lo sé. Si nos pueden comentar. Sí. Ok.
Pues yo creo que lo primero es hacerlo, ¿no? Independientemente, bueno, más que verlo como un descarte, pues sí decirle al candidato si continúa o no en el proceso, porque eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo. No se les informa, el candidato sigue esperando de qué habrá sucedido, si me quedé, no me quedé, después de que nos regala su tiempo para la entrevista, nos regala su espacio, nos comparte cosas, y pues ya no le doy una respuesta, pues para ahí sería importante evitarlo. Después siempre agradecerle. Yo considero que independientemente de que no haya sido el seleccionado, pues es que sí te comparten muchas cosas personales, incluso que a nadie más se las han compartido. Es su tiempo, es su espacio. Agradecer por ese tiempo, por ese espacio. Y aquí ya dependerá de cada empresa en cuanto a las políticas que tengan respecto a si le doy retroalimentación de que puede mejorar o no. Eso ya creo que es una cuestión más interna. ¿Querías comentar algo, Fátima? No, esto que dice Ivette me parece hermoso. No dejar esperando a alguien que fue y te platicó sus asuntos y confió en ti y tú ni siquiera como para darle una finalización a eso, ¿no? Sí, acá comenta Marilu, en el área de TI me he dado cuenta que hasta las entrevistas que llegan a hacer los clientes son muy superficiales, enfocándose más en el perfil que en un todo que podría más adelante repercutir en su rendimiento, tal cual, ¿no? O sea, esa es como la constante que observamos. Las personas encargadas de la entrevista, pues lamentablemente no cuentan con las habilidades ni las herramientas para realizar una buena entrevista o una entrevista que les permita obtener la información necesaria para la toma de la decisión. Creo también, ya aquí te vamos a echar montón, Ibe, porque estos analistas, lo que comentaba Fátima de arriesgarse, ¿no? Es decir, un encuentro con un otro es un riesgo. Estar aquí hoy mismo, ¿no? Es arriesgarnos, es exponerse, es que el otro te vea y lo veas. Y creo que muchas veces hay mucha ansiedad en estos entrevistadores, sean puestos directivos, puestos en RH, que justo repelen un poco el contacto con el otro, ¿no? Ese podría ser un análisis que yo he visto en algunas ocasiones. Y que entonces, pues nada más voy y pregunto, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Fátima? Sí, ¿en dónde estamos? Sí, ok, adiós, porque me está incomodando un poco que tengamos esta conexión quizás, ¿no? O porque a lo mejor no me gusta y también es válido, ¿no? Y justo, pues esa es la propuesta. Hay que poner expertos entrevistadores haciendo la entrevista. Si no lo sé hacer, me capacito. Y si no hago entrevista, pero me encanta el contacto con el otro, estas herramientas me van a ser útiles para casi todo en la vida, ¿no? O sea, para vender, para ligar, para todo. O sea, creo que no está exento en ningún ámbito de la vida que uno pueda conectar bien con una persona. Pero bueno, no sé si hay más preguntas. Pues sí hay, pero ya se nos está terminando el tiempo. Aquí nos dice Soraya, más cohesión, menos coerción, exacto. Y rapidísimo, de acuerdo a lo que dice Marilu, si tú nada más te enfocas en tu entrevista a ver el perfil y la experiencia, de alguna manera estás dando a entender que de ingresar ese empleado a tu empresa, te vas a enfocar en su desempeño y en los intereses, las motivaciones, los gustos que pueda tener como persona, pues es que es muy probable que no les vayas a poner atención. Entonces, bueno, se nos termina el tiempo. Ha sido un placer platicar con dos grandes psicólogas, dos grandes expertas y amigas desde hace mucho tiempo, que afortunadamente hemos podido coincidir en diferentes proyectos y en esta ocasión les traemos esta propuesta. Por ahí les pusieron los datos de contacto. Ahí pueden hacerle preguntas a Isabel, a Fátima, a mí con mucho gusto y pues pendientes de la invitación para nuestro curso gratuito para ver todo el tema de riesgos, de evaluación, de confiabilidad, etc. Isa, Fátima, ¿algo Un más que quieran gusto, comentar? Fátima, muy honradas nos sentimos de tenerte acá. Es una gran maestra.
y siempre te hemos admirado muchísimo y te agradecemos muchísimo que estás acá con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y también un gusto estar por acá. Bueno, pues muchas gracias.